Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a este nuevo estudio bíblico del día martes, el primero de la semana. Muchísimas gracias por conectarse. Espero que este día martes haya sido un día de bendición para las vidas de cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a compartir acerca de un tema muy importante que es la restauración de nuestro corazón. Este tema está incluido dentro de lo que el Señor llama el día agradable del Señor. Recordemos que en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, el Señor nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, predicar, dar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Tanto lo que es la restauración del corazón como la dar libertad a los cautivos y sacar a los presos de la cárcel es un proceso de sanidad completo, junto con la sanidad física, como ya vimos hace algunos estudios en cuanto al tema de la sanidad integral. Hoy vamos a hablar de la restauración del corazón. Porque para nuestro Padre, nuestro corazón es muy importante. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Y esto qué significa? Ahí se va a definir de verdad, en el corazón es donde se define verdaderamente lo que usted y yo somos. Conforme el hombre piensa, dice Proverbios 23:7, conforme el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así va a vivir. Por el otro lado, ahí se define nuestro verdadero enfoque en la vida. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, la palabra de Dios, Dios le dice a Samuel cuando está yendo a la casa de Elí a ungir a David, le dice, no mires sus apariencias, porque yo no miro las apariencias, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. El corazón es lo que realmente Dios ve en cada uno de nosotros. Por el otro lado, la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 21, Jesús nos enseña que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. El corazón va a seguir aquello que es nuestro tesoro. Por eso el corazón va a determinar lo que usted y yo verdaderamente somos. Por el otro lado, en Mateo capítulo 15, versículo 19, también Jesús nos enseña que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera. En Jeremías también, en el capítulo 17, versículos 9 y 10, la palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y a qué se está refiriendo en cuanto a ese corazón? Se está refiriendo al yo, al ego, a la carne, a aquellos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y eso sale del corazón. Por el otro lado, también en el corazón es donde se afirma la verdadera fe. Recordemos que en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, la palabra nos enseña que con el corazón creemos para justicia. La fe mental es una fe inmadura, es una fe inicial, es una fe primaria, pero la verdadera fe, la fe que nos va a llevar a vivir lo que Dios quiere que vivamos, es la fe que se establece en el corazón. Pero para que la fe se establezca en el corazón necesitamos esa restauración del corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, cuando venimos al Señor, está lleno de las cosas de la vieja manera de vivir, las cosas del hombre viejo, de la iniquidad, la rebelión, el pecado, etcétera, y necesitamos en nuestro corazón salir de todas esas cosas.
y es ahí hacia donde verdaderamente se dirige la palabra de Dios y a donde se dirige también el poder del Espíritu Santo para la transformación. Recordemos que la palabra de Dios es nuestra guía, es lumbrera nuestro camino y es lámpara a nuestros pies, por un lado, y por el otro lado también el Espíritu Santo nos va a guiar, pero nos va a guiar a través de la transformación. Tanto la palabra como el Espíritu Santo van a operar en nuestro corazón para la transformación de nuestro corazón. En segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, la palabra nos recuerda que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. ¿Y para qué eso? Porque así como usted y yo trajimos la imagen del terrenal cuando vivíamos en la vieja manera de vivir, ahora traemos la imagen del celestial, la imagen de Cristo. ¿Y qué representa la imagen de Cristo? Representa la restauración de la imagen de Dios en nosotros, que nos fue dada en la creación y que fue corrompida por la caída, de tal manera que la restauración del corazón es la restauración de todo aquello que fue corrompido por la caída. Por ello, cuando nosotros venimos a la salvación, Dios inicia un proceso de transformación, no de transformación externa, sino de transformación interna, de la transformación de nuestro corazón, para que todo lo que hay en nuestro corazón de la vieja manera de vivir y que nos apartaba de Dios sea quitado, sea eliminado y sustituido por todo aquello que nos atraiga hacia el Señor. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, Proverbios 16, 25, etcétera, la palabra nos dice que esos caminos que teníamos antes en nuestro corazón, los de la vieja manera de vivir, esos nos conducen a la muerte, por lo tanto, y Dios nos conduce a la vida, por lo tanto, son caminos contrarios al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, a la vida buena, agradable y perfecta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, para ello, es necesaria la transformación de nuestro corazón para que podamos vivir la vida abundante que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario, para que podamos vivir una vida plena, una vida bendecida, una vida en prosperidad, una vida en victoria. Y aparte de ello, para que podamos encaminarnos al cumplimiento de sus planes, que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Este es un proceso, no es un proceso inmediato, es un proceso gradual, es un proceso de transformación gradual pero sistemática. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros para la transformación de nuestro corazón, para la restauración de nuestro corazón, hay dos elementos que son fundamentales. Y uno es el morir a nosotros mismos, a esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, que son los caminos de la vieja manera de vivir. Y por el otro, otra cuestión que es extremadamente importante para la restauración de nuestro corazón es el perdón. Hoy vamos a hablar de la importancia y la necesidad de la negación de nosotros mismos. Para comenzar, en Juan capítulo 3, versículo 30, la palabra de Dios dice que es necesario, y notemos la palabra necesario, no es una opción, no es una sugerencia, no es una probabilidad, sino que es un mandato. Es necesario que usted y yo menguemos para que Él crezca. Es lo mismo que nos dice Jesús en la palabra en Mateo capítulo 16 versículos del 24 al 26 y en otros pasajes de la Escritura, que el que quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga, porque el que quiera ganar su vida aquí en lo terrenal la va a perder en la eternidad. Pero el que pierda su vida por causa de él, por esa vida vieja, esa manera vieja de vivir, y se ha transformado a la nueva manera de vivir, va a ganar su vida para la eternidad. Dos aspectos importantes en la negación de nosotros mismos son, uno, la transformación de nuestro entendimiento.
El entendimiento es toda nuestra forma de pensar, de sentir, todas nuestras actitudes, motivaciones, decisiones, acciones, etc. Y a eso nos llama la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, para vivir en esa vida plena, abundante, próspera, en victoria, en bienestar, bendecida, que Dios tiene para cada uno de nosotros, necesito entonces salir de la vieja forma de pensar para vivir, para interiorizar la nueva forma de vivir, la nueva forma de pensar, que es conforme a la palabra de Dios. Por eso dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es lo mismo que nos dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renóvense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Si notamos la clave entre salir del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y eso significa renovarnos en el espíritu que dirige nuestra mente, que dirige nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, voluntad, decisiones, etc. En la vieja manera de vivir, lo que lo dirigía era el espíritu del mundo, el espíritu de la carne y en última instancia el espíritu demoníaco. Pero ahora está el Espíritu Santo en nosotros para que seamos dirigidos en todas estas cosas por el Espíritu Santo. Pero eso implica un acto de renuncia a la vieja, a lo que no corresponde a Dios y de adopción de lo que corresponde a Dios. Y para ello necesitamos conocer la palabra de Dios y también tener comunión con el Espíritu Santo. El proceso no es por nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas son insuficientes e inútiles para ello. La palabra de Dios dice que todo lo que es en nuestra fuerza, nuestra propia justicia, para delante del Señor son como trapos de inmundicia. No se trata solo de hacer lo correcto, como vimos en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. No es solo importante ser correcto en lo externo, sino que lo externo debe venir de una transformación de lo interno. Por lo tanto, si fuera con nuestras fuerzas, sería nuestra propia justicia, y la palabra de Dios dice que nuestra propia justicia son delante del Señor como trapos de inmundicia, desechada. Si nosotros hubiéramos, por un lado, por el otro lado, si nosotros hubiéramos sido suficientes, si nuestras propias fuerzas hubieran sido suficientes para transformarnos, entonces no hubiera sido necesario que el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros. Recordemos que Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Es por nuestra debilidad que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, que Dios lo envió a morar en nosotros, porque si no, no podríamos hacer esa transformación de vida. Y eso lo notamos muy claramente en todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en los judíos. ¿Y qué pasaba? Los judíos por un tiempo se volvían al Señor y al rato ya estaban volviendo a caminar en los malos caminos. Es decir, su fuerza de voluntad no era suficiente para la transformación. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para esta transformación. Por eso también la palabra de Dios nos dice en Hechos 1:8 que el Señor nos enviará, nos llenará del poder del Espíritu Santo cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, para que le seamos testigos de vida, para esa transformación que Él quiere obrar en nuestros corazones. Entonces debemos tener claro que el proceso no es por nuestras propias fuerzas. Para eso está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para ayudarnos en nuestra debilidad, en esa transformación.
Y esa transformación, como ya mencioné hace un momento, sucede por la palabra y por la comunión con el Espíritu Santo, por caminar de la mano con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a llevar a caminar de la mano con la palabra. Los dos se interrelacionan y los dos giran alrededor, todo el proceso gira alrededor de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra guía y el Espíritu Santo nos va a guiar conforme a la palabra de Dios. Entonces necesitamos de la palabra y necesitamos del Espíritu Santo. Por ello es que el Espíritu Santo en nuestra salvación vino a morar en cada uno de nosotros. Recordemos Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5. La palabra Jesús le dice a Nicodemo, para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Pero para entrar en el reino de Dios, para vivir en la plenitud del reino, necesitan nacer del agua y del Espíritu. Y el agua es el equivalente a la palabra, y el Espíritu, pues obviamente, es el poder del Espíritu Santo. Para vivir en el reino, para vivir en la plenitud de la vida del reino, necesitamos esa transformación a través de la palabra y del Espíritu Santo. Y para ello también necesitamos ir experimentando cada vez una mayor presencia y un mayor entendimiento, conocimiento y experiencia con el poder del Espíritu Santo. En nuestra relación con el Espíritu Santo pasamos por 4 etapas, básicamente. La primera es cuando el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, es decir, somos templo del Espíritu Santo. Eso sucede en la salvación. Luego está el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos da una mayor dosis, cuota de su poder para vivir la vida cristiana. En tercer lugar está la llenura del Espíritu Santo, de la que nos habla Efesios capítulo 5, versículo 18, que seamos continuamente llenos del Espíritu Santo en lugar de embriagarnos con vino. Y finalmente tenemos la plenitud del Espíritu Santo, de la cual nos habla la palabra en Efesios capítulo 3, versículo 19, y en Efesios capítulo 4, versículo 13. Cada nivel de relación con el Espíritu Santo, es decir, templo del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, plenitud del Espíritu Santo, va en relación a nuestra actitud, a nuestra convicción, a nuestra decisión de obedecer tanto la palabra como el Espíritu. Porque para eso es el Espíritu, para revelarnos la palabra, para fijar la palabra en nuestros corazones y para guiarnos. Pero si usted y yo, ¿para qué queremos la llenura del Espíritu Santo si usted y yo no estamos dispuestos a obedecer al Espíritu Santo? Entonces, vamos accesando a esos niveles en el Espíritu Santo cuando vamos también siendo transformados hacia una mayor obediencia y hacia una mayor dependencia de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Simultáneamente, con el proceso de transformación de nuestro corazón, se desarrolla otro proceso en nosotros, que es el de la restauración de los quebrantos del corazón, como dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo número 18. Nuestra vida, a lo largo de nuestra vida fuera del Señor, y aún cuando ya somos cristianos, estamos expuestos a tener situaciones de arrogancia, de orgullo, de jactancia, que van a determinar el rechazo de muchas personas. Vamos a ser rechazados o somos rechazados por muchas personas. Nosotros quisiéramos, por el otro lado, hay una parte en ese viejo corazón que quiere controlar a las demás personas, no solo las circunstancias, sino controlar a las personas para que las personas hagan lo que nosotros queremos. A eso le podemos llamar endiosamiento. Y el endiosamiento causa el rechazo.
y el rechazo causa dolor en nuestro corazón, causa falta de perdón, amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios también quiere restaurar esas heridas de nuestro corazón que nos pudieron haber llenado en el pasado de falta de perdón, de amargura, de celos, de ira, envidia, disensiones, griterías, insultos, venganza, frustración, decepción, división, etcétera. Todo lo cual, si no es sanado y restaurado en nuestros corazones, produce amargura, y la amargura nos impide alcanzar la gracia de Dios. La palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice que no permitamos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios, y eso implica, nos va a impedir alcanzar la plenitud de la vida en Cristo. Entonces, a la par que el Señor nos va transformando, también el Señor nos va a ir sanando de todos esos dolores y quebrantos que produjo eso que se está transformando en nuestro corazón y en nuestras relaciones con las demás personas. El Señor quiere sanar todo eso para mejorar nuestra relación con los demás. Recordemos que el segundo mandamiento en la palabra de Dios es que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y para amar al prójimo como a nosotros mismos necesitamos tener sano nuestro corazón. Igual amar al Señor, que es el primer mandamiento, para amar al Señor cada día más necesitamos sanar nuestro corazón. Porque si no sanamos nuestro corazón, entonces no vamos a poder alcanzar esa gracia de Dios de la vida plena, de la vida abundante. Y este proceso de transformación y sanidad no es instantáneo. Es un proceso gradual que que nos va llevando cada día más hacia el cumplimiento de la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Proverbios 4:18, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Segunda de Corintios 3:18, el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. O sea, no es un proceso instantáneo, es un proceso gradual y es un proceso que comienza en el momento de nuestra salvación y va a durar probablemente toda nuestra vida. Pero es un proceso que no solo va a traer sanidad, sino va a traer libertad, va a traer liberación, va a traer bendición, va a traer abundancia, va a traer amor, gozo, paz, todo lo que implica el fruto del Espíritu. Y Dios para ello va a usar todas las cosas y todas las circunstancias que suceden en nuestra vida. Eso significa que usted y yo necesitamos estar atentos a todas las circunstancias de nuestra vida, porque Dios las quiere usar desde lo más pequeño y lo más insignificante hasta lo más relevante que pueda haber en nuestras vidas, lo más significativo que pueda haber en nuestras vidas. Dios lo va a usar todo para transformarnos. Él va a usar, por ejemplo, puede usar puede usar un paisaje para recordarnos la grandeza de su amor y recordarnos que él tiene control de las plantas. Cuanto más no va a tener control de nuestra vida y va a cuidar de nuestra vida si él cuida de las plantas, y eso va a llevar a sanar nuestra incredulidad, nuestro temor, a sanar nuestra duda, la falta de fe y a fortalecer nuestra fe. Cada cosa que sucede en nuestras vidas, si le ponemos atención, vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver que cada una de esas cosas va a obrar en beneficio nuestro para esa transformación que Dios quiere obrar en nuestros corazones cada día. Nuestra parte en el proceso, la mayor parte de la responsabilidad del proceso está en Dios, porque a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que tiene el poder para transformar nuestros corazones, y Él es la suma, en Él está la suma del poder de Dios. Él es el Todopoderoso. La palabra dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo
en Efesios capítulo 1, versículo 19, que el Espíritu Santo es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros. Y notemos la supereminente grandeza del poder de Dios, porque Él es el Todopoderoso. Él nos va a ayudar en toda circunstancia, pero usted y yo necesitamos ser dóciles al Espíritu Santo para dejarnos que Él nos ayude. Ya mencionamos que la palabra y el Espíritu son lo que Dios usa para transformarnos. Entonces nuestra parte en el proceso es la de ser dóciles a la palabra, obedeciéndola y dejándonos guiar por el Espíritu Santo en todo el proceso. De una manera creciente, entendiendo que todo lo que Dios hace en nuestras vidas está bajo su completo control y es para nuestro bien y para nuestro beneficio, aunque a veces las cosas puedan ser dolorosas. La sanidad de heridas físicas por lo general implica algún tipo de dolor que es un dolor sanador. Igual sucede con lo espiritual, con lo interno, e igual sucede con lo del corazón. Dios no, y al respecto de eso, en algunos momentos esa transformación, esa sanidad, esa restauración va a ser dolorosa o puede provocar algún dolor en nuestro corazón, pero Dios no va a permitir que experimentemos un dolor más allá de lo que podamos soportar. Lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Por eso, el proceso no es tan rápido como a veces quisiéramos, porque Dios primero va a prepararnos y fortalecernos para que podamos soportar ese dolor que viene implícito en la sanidad y la liberación de las cosas de la vieja manera de vivir. Entonces, nuestra parte es soportar el dolor, refugiarnos en la palabra de Dios, refugiarnos en el Espíritu Santo para soportar ese dolor, permitir ese dolor. Hay un dicho que dice que lo que no duele no cambia, y lo que duele cambia, lo que duele transforma, y muchas veces usted y yo tenemos enraizadas en nuestro corazón cosas de la vieja manera de vivir, de las cuales no nos quisiéramos deshacer, y ese arrancar esas cosas de la vieja manera de vivir va a producir dolor, pero la palabra y el Espíritu van a traer sanidad. En Jeremías capítulo 1, versículo 10, la palabra de Dios dice que Él va a arrancar, arruinar, destruir y vamos a ver, arrancar, arruinar, destruir y no me acuerdo cuál es la otra palabra, lo de la vieja manera de vivir, pero va a edificar y plantar lo de la nueva manera de vivir. Esa primera parte del proceso va a doler, pero Dios va a traer la sanidad. En el libro de Job dice también exactamente lo mismo. Dios a veces permite cierto dolor cuando estamos siendo sanados y restaurados, pero así como se produce la herida, el Señor trae la sanidad. Dios, y por esa razón entonces, el proceso no es tan rápido, porque Dios nos ama tanto que Él quiere que nosotros, o Él procura que nosotros experimentemos el menor dolor posible en esos cambios, en esas transformaciones, y Él nos va preparando para poder soportar lo que está implícito en esa sanidad y liberación de las cosas que están arraigadas en nuestro corazón. Entonces, nuestra parte es ser dóciles, es ser obedientes, sujetos a lo que la palabra y el Espíritu nos está guiando. A eso se refiere menguar nosotros. La parte de Dios es la transformación de nuestro corazón para llenar Él las áreas rotas, las áreas desesperanzadas, las áreas dolorosas que pueden haber en nuestro corazón. Y eso es que Él crezca. Hay un pasaje que me encanta en el Salmo 42:7 que se refiere a esa obra sanadora del Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice la palabra: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Eso se refiere a la sanidad
que produce el Espíritu Santo en nosotros. Dice, un abismo, un vacío en nuestro corazón, llama a otro a la voz de tus cascadas. Y recordemos que el Espíritu Santo es esos ríos de agua viva que inundan nuestro ser, que corren en nuestro interior, y esos ríos de agua viva son para sanar, para liberar, para restaurar, para santificar, para limpiarnos, etcétera, etcétera. Entonces, esos vacíos, el Espíritu Santo los va a ir llenando uno por uno. Y dice la palabra, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El pasar sobre ellas significa que antes las tuvo que haber llenado, y el Espíritu Santo quiere llenar todos los vacíos que deja la vieja manera de vivir, las quiere llenar con la palabra y con su presencia, y traer sanidad, restauración y liberación a nuestras vidas a través de ello. Y en Oseas, capítulo 2, versículos del 14 al 16, nos habla de ese mismo proceso de sanidad. Dice Dios, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel día, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Y esto significa, Ishi significa esposo mío, y nunca me llamarás Baali significa ya no me llamarás más Señor, sino esposo mío. Y recordemos que la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros es la relación de novio a novia, de esposo a esposa. Y notemos algo que dice aquí. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Él nos va a atraer y nos va a llevar al desierto. Y el desierto en alguna forma es incómodo. El desierto es altas temperaturas, el desierto es soledad, el desierto es infertilidad, improductividad, sequedad, etc. Ahí comienza el proceso. Pero el Señor nos va a hablar, dice la palabra, que ahí en el desierto va a hablar a nuestro corazón y nos dará nuestras viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Después de que el Señor hable a nuestro corazón, después del dolor viene la sanidad, después de la sanidad viene la bendición, viene viene la esperanza y viene el gozo. Así que es para nuestro bien. A veces es importante llevarnos al desierto. De nuestra sensibilidad, de nuestra obediencia, de nuestra sujeción, va a depender mucho el tiempo de estar en el desierto, el tiempo de la sanidad. Mientras más nos resistimos a los procesos de Dios, más difícil nos va a ser. Mientras más nos sujetamos a los procesos de Dios, mucho más fácil nos va a hacer la sanidad, la restauración y la liberación. Y eso va a implicar renunciar a nosotros mismos cada vez en un mayor grado, a la autodeterminación, es decir, a los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, a la voluntad propia, a la autocomplacencia, a la autogratificación, a la autoexaltación, a la autoestima y a cualquier cosa que implique independencia de Dios y dependencia de nosotros mismos, de otras personas y de otras cosas. Miren, la vida del creyente debería llegar a ser una vida de total y absoluta dependencia en Dios. La palabra dice en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8. Maldito el hombre que confía en sí mismo, que confía en otros hombres o que confía en cualquier fuerza de él, de fuerza de sí mismo, fuerza humana. Será como retama en el desierto, vendrá el calor y el calor lo agotará, lo secará, etc. Pero bendito el hombre que confía en Jehová, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. El calor no lo afectará,
lo externo no lo afectará y además dará su fruto en su tiempo. Entonces, recordemos, maldito el hombre que confía en sí mismo y confía en otros hombres o confía en las circunstancias, pero bendito el hombre que confía en el Señor. Y esto nos habla de la necesidad de un proceso de completa dependencia y de una vida de completa dependencia al Señor. Es un proceso que, como vuelvo a repetir, no es de la noche a la mañana, es un proceso gradual que requiere de varias cosas que el mismo Espíritu nos va a proveer. Y esto vamos a necesitar de paciencia, vamos a necesitar de perseverancia, vamos a necesitar de constancia de ánimo, de firmeza de ánimo en medio de las contrariedades, vamos a requerir de obediencia, vamos a requerir de fidelidad a Dios, y todo ello es el fruto del Espíritu. La palabra de Dios dice en Gálatas 5, 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, fidelidad, dominio propio u obediencia, mansedumbre, humildad y la fidelidad. O sea que todo el Espíritu Santo nos lo provee. Por eso es importante que usted y yo caminemos en el proceso de la restauración de nuestro corazón, que implica la transformación y la sanidad de la mano con el Espíritu Santo, porque eso va a producir los resultados más importantes en nuestra vida. Recordemos que la restauración de nuestro corazón implica dos procesos. Uno, la transformación de nuestra mente, y dos, la sanidad de todas las heridas, dolores, amarguras, etcétera, que pudimos haber recolectado a lo largo de nuestra vida. Hoy estamos hablando de ese proceso de la transformación de nuestro corazón, de la transformación de nuestra mente, de la transformación de nuestro carácter. Y eso, como ya dije, requiere paciencia, perseverancia, requiere constancia y firmeza de ánimo, requiere obediencia y requiere de fidelidad, por lo menos, y de estar dependientes del poder del Espíritu Santo y de la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra. Podemos estar seguros de que Dios no va a renunciar a su empeño de transformarnos en todas aquellas cosas que están impidiendo que tengamos acceso a la vida abundante, a la vida plena, a la vida en victoria que Él tiene para nosotros y a sus planes de bien para cada uno. Dios no se va a dar por vencido. Él nunca se ha dado por vencido y no se va a dar por vencido con nosotros. Si huimos del proceso, lo único que estamos haciendo es complicarnos a futuro, porque el proceso, mientras más tardemos en enfrentarlo, mientras más tardemos en enfrentar las cosas que Dios nos está hablando por el Espíritu Santo que necesitamos enfrentar y transformar, va a ser más doloroso y va a ser más largo el proceso. Entonces, como Dios no va a renunciar, es más fácil que usted y yo renunciemos a nosotros mismos y nos sujetemos a la obediencia a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Podemos estar seguros también que en el proceso, aunque implique algunas lágrimas y algún dolor, el Señor no nos va a dejar, el Señor no nos va a abandonar, el Señor no nos va a desamparar, por un lado, y por el otro lado, el dolor que pueda venir por la sanidad es mucho menor que el dolor de persistir en la vieja manera de vivir, en las viejas heridas, en la vieja falta de perdón, etcétera, etcétera. O sea, no es conveniente para cada uno de nosotros. La palabra en Isaías, capítulo 56, versículo 8, en Génesis, capítulo 28, versículo 15, permítanme un momentito. La palabra dice: He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, el Señor, en otras palabras, aquí nos está diciendo: no te voy a dejar hasta que se cumpla
mi propósito en ti, porque mi propósito en ti es mucho mejor que el propósito que tú puedas tener para ti mismo. Por el otro lado, en Hebreos capítulo 13, versículo 5, la palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Por el otro lado, también podemos estar seguros de que Él va a sanar todas nuestras heridas, sin ninguna falta. La palabra de Dios dice en el Salmo 147:3, por ejemplo, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice, Él sana a algunas personas quebrantadas de corazón o a algunos de los quebrantos de corazón. Él abarca la totalidad. Él sana a todos los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En Jeremías 30:17 dice también el Señor, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Dice, mas yo haré, y lo importante acá es, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. En Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Job 5:18, porque él es quien hace la llaga cuando arranca esas cosas de nuestro corazón, pero él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. De otra cosa que podemos estar seguros en ese proceso de la restauración de nuestro corazón es que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Romanos, capítulo 8, versículo 37 al 39. Así como en la medicina, a veces hay que hacer algunas heridas para resolver cosas de los órganos internos, de la misma manera sucede en lo espiritual y con el corazón. A veces se va a requerir de un mal menor para alcanzar un bien mayor. Por ello necesitamos tener una plena confianza en el proceso que el Señor está llevando para nuestro corazón. Y que no nos resistamos a los procesos porque son para nuestro mayor bien y Dios nunca pierde el control. Entonces, total dependencia de Dios, total confianza de Dios, total obediencia a Dios, y eso quizá no lo digo bien, pero una mayor obediencia a Dios, una mayor confianza en Dios, una mayor entrega a Dios nos va a llevar cada día a un proceso de una mayor sanidad y una mayor restauración de nuestro corazón. Recuérdese que la restauración de nuestro corazón implica dos procesos, la transformación de nuestra mente y la sanidad del corazón. Hoy vimos la restauración de nuestra mente, mañana vamos a tocar el tema de la sanidad de nuestro corazón. Así que muchísimas gracias por haberse conectado. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, que tengan un maravilloso día miércoles, el día de mañana. Y les recuerdo que por la mañana, tipo 8 de la mañana, estaremos teniendo nuestra perla de la palabra para que iniciar el día con una pequeña meditación de la palabra que nos pueda acompañar y bendecir todo el día. Así que les esperamos y les esperamos al estudio a las 7 de la noche para continuar con este tema hermoso, maravilloso y edificante, pero por sobre todo útil para nuestra vida, para una vida en bendición, en abundancia, en prosperidad, en bienestar. Que el Señor les bendiga, les guarde, que descansen y les mando un abrazo y primeramente Dios, el día de mañana nos volvemos a reunir por este medio. Bendiciones.